Dios les bendiga a todos mis hermanos, amigos que están ahí escuchando en esta preciosa tarde. Esperamos que estén pasando un lindo día con su familia. Le doy gracias al Señor por este hermoso día. Está hermoso aquí y estamos disfrutando en este ambiente tan bonito. Gracias a la familia de René y Iris que me prestaron su balcón para poder traer la palabra del Señor. Estamos aquí estuvimos compartiendo para orar por ella. Tenemos fe de las grandes cosas que Dios va a seguir haciendo en esta familia. Así que hoy yo voy a estar hablando sobre el libro de Isaías. El libro de Isaías, cuando usted lo busca en la Biblia hebrea, inicia una división llamada la parte donde comienzan los últimos profetas, incluyendo Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. El nombre de profetas menores es simplemente porque son libros más cortos, no es que sean de menos importancia. El nombre de Isaías significa Dios salva. Isaías fue contemporáneo con Amós, Oseas y Miqueas. En el mismo tiempo ellos estuvieron profetizando. Isaías escribió en uno de los tiempos más malos durante la expansión del imperio de Asiria y el decaimiento de Israel. Isaías le estaba dando aviso a Judá de que por causa de sus pecados serían llevados al cautiverio por mano de los babilonios. También profetizó sobre la restauración de su pueblo que sería llevado al cautiverio. Isaías profetizó el cautiverio 100 años antes de que sucediera. Aproximadamente más de 100 años antes de que aconteciera. Isaías está trayendo una palabra profética acerca del exilio. Entonces Isaías también predice cómo Ciro de Persia iba a traer unidad entre los medos y los persas para conquistar a Babilonia, y estamos hablando de aproximadamente 200 años después de esta profecía. También la liberación prefigurada por la salvación a través de Jesucristo. ¿Y cuántos años después que fue que vino Jesucristo? Muchísimos años después. ¿Por qué esto es tan importante mencionarlo hoy? Porque hoy en día nosotros escuchamos tal vez que Dios nos está hablando por diferentes profetas o diferentes mensajes que Dios nos está trayendo a nosotros como iglesia o a la nación o al mundo entero. Y muchas veces nosotros nos confundimos y creemos que el Dios que está hablando en el Antiguo Testamento es muy diferente al que tenemos hoy en día, porque las profecías que se dan, tal vez usted no las ve cumplirse en este momento, pero que yo espero que hoy usted pueda utilizar el ejemplo de Isaías, donde él estuvo profetizando tantas cosas que profetizó que no vinieron a acontecer 100, 200, 500 años después, y una de ellas que es la venida de Cristo, que aún todavía no ha ocurrido. Entonces nosotros tenemos que prestar oído, tener atento el oído a lo que Dios nos está hablando, no solamente a través de un profeta, un pastor, un ministro que Dios use en estos tiempos, sino que prestemos énfasis a lo que la palabra de Dios está diciendo, porque aún las palabras de Isaías que son para nosotros, todavía estamos esperando el cumplimiento de ellas. Y me estoy refiriendo a lo que habla Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9, donde él está profetizando el cielo nuevo y la tierra nueva. También hay otro capítulo, pero voy a leer este nada más, donde dice: entonces el lobo y el cordero vivirán en paz, el tigre y el cabrito descansarán juntos, el becerro y el león crecerán uno al lado del otro y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas y sus crías descansarán juntas. El león comerá pasto como el buey. El niño podrá jugar en el hoyo de la cobra, podrá meter la mano en el nido de la víbora. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará a todo el país. Entonces vamos a ver que
Todavía hay cosas que Isaías ha profetizado que no hemos visto un cumplimiento, pero las demás sí hemos visto un cumplimiento. Y una de ellas cuando Isaías revela la dimensión completa del juicio de Dios y la salvación. El pueblo de Israel estaba corrompido, bien parecido tal vez. Usted me va a decir, esta palabra de hoy va compaginada a la actitud, el comportamiento, la vivencia de la iglesia hoy en día o el mundo como está viviendo. En Isaías 6, 9 y 10 dice, y él me dijo, anda y dile a este pueblo lo siguiente. Por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no comprenderán. Entorpece la mente de este pueblo. Tápale los oídos y cúbrele los ojos para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Él estaba hablando a un pueblo. Tal vez usted va a decir, oye, pero ese versículo está diciendo que el profeta haga estas cosas para que el pueblo no pueda oír. Pero es una manera sarcástica de decirte, tápate los oídos para que no me escuches, pero como quiera me vas a escuchar. El hecho es de que no me vas a obedecer. No importa lo que yo te diga, no importa lo que yo haga, tú no vas a escuchar lo que yo te estoy diciendo. Vas a ignorar todas las palabras que yo te diga. Por eso en Isaías 1:4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Está tratando, tal vez usted dirá, wow, pero esas son palabras bien fuertes. Y esas palabras no solamente, usted dirá, wow, pues esas palabras imagino que era para el mundo pecador. No, estamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, que le habían dado la espalda a Dios. Y cuando tú le das la espalda a Dios, Dios se enoja con esa misma ira, con ese mismo coraje. Y lo mismo que también vas a encontrar en Isaías capítulo 5, cuando está comparando a Israel con el viñedo que será destruido. Isaías les habla acerca de la ira de Dios que vendría sobre Israel y las naciones que desafían a Dios, conocido como el día del Señor. Se les advierte acerca y fíjese lo que dice Isaías 24:1. Miren, el Señor va a arrastrar la tierra, va a devastarla y trastornarla y dispersará a sus habitantes. Y luego en el versículo 21 dice, en ese día del Señor castigará a los poderes celestiales y a los reyes de la tierra. Y usted va a decir, wow, pero eso tiene mucha similitud cuando usted busca en Apocalipsis. Sí, porque el día del Señor se cumplió para ellos cuando vino el momento en que fue destruida su tierra y fueron llevados a Babilonia. Pero también esta palabra tiene una connotación profética para lo que ha de acontecer en el día del Señor cuando Cristo venga por la iglesia. Ese día, como quiera, usted va a decir, pobrecito de los israelitas. No, pobrecito de nosotros. Porque el día que nos toque, nosotros tenemos que estar preparados, porque el día del Señor vendrá en contra de aquellos que se han levantado en contra de Jehová y se han olvidado de su pacto que hicieron con Dios. Así que yo espero que el compromiso que usted haga con Dios sea uno sincero, sea uno verdadero. ¿Por qué razón? Porque aún la mano de Jehová no se ha cortado y todavía Dios hace justicia. Y como yo siempre le enseño a los jóvenes, lo que tú hagas aquí en la tierra lo vas a pagar. Así que abre bien los ojos porque no hay nada. El sol no va a pasar, el sol no va a dejar de existir hasta que tú pagues por tus pecados. Lo que tú haces aquí en la tierra tiene un momento de cumplimiento, pero también vendrá el gran día del Señor. A través del libro de Isaías, el juicio de Dios es relacionado con el fuego. Constantemente se usa el fuego como el castigo que Dios había de utilizar. Isaías 1:31 dice, el hombre fuerte se convertirá en paja y sus obras en chispas. Los dos arderán al mismo tiempo y no habrá quien los apague.
Luego también Isaías 30:33 dice, desde hace mucho tiempo está preparado para Asiria y para su rey el lugar de tormento, ancho y profundo, una hoguera encendida con leña abundante. La encenderá el soplo del Señor como un torrente de azufre. Y yo no sé, pero si usted es como yo rapidito hice referencia y pude conectar un asunto con el otro, de que el Señor nos está advirtiendo que las mismas palabras que le está hablando al pueblo de Israel, lo mismo que le está hablando del fuego y el azufre, es lo mismo que le espera a aquel pecador que no se arrepienta. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y tú decías, pero pastor, esa palabra entonces es para el diablo. Pues entonces tú quieres la que va más directa a ti. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces yo no me quiero encontrar en ese bonche. Yo no me quiero encontrar en ese grupo. Yo quiero asegurarme que el castigo que ha sido prescrito para aquellos que son engañadores, aquellos que son abominables, aquellos que son asesinos, aquellos que son mentirosos y cuantas cosas más que la palabra menciona en contra de aquellos que han prestado oído a su propio ego, a su propio yo y se han apartado de la verdad y han decidido por su propia cuenta, cuando el que te da la vida se llama Dios, cuando el que te formó en el vientre de tu madre se llama Dios, cuando el que respira ese espíritu que está en ti le pertenece a Dios, pero nosotros nos hemos hecho dueños de algo que no es nuestro. Y ¿sabes qué? Como quiera, Dios nos va a llevar a cuenta por lo que hemos hecho. Dios es un Dios soberano. Gobierna sobre toda la nación y sobre todo gobierno de aquí terrenal. Aún así Dios tendrá compasión de su pueblo, al pueblo de Israel. Aquí volvemos otra vez al libro de Isaías, cuando él está hablando del juicio que va a venir, lo que va a suceder, pero les dice, no se preocupen, que como quiera va a haber una esperanza, va a haber un momento en que yo los voy a volver a traer a su tierra, yo los voy a restaurar, hay una promesa de restauración. Le dice, su restauración es como un nuevo éxodo. Nuevo éxodo, sí. Isaías 43:2 dice, si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarán. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Versículo que está haciendo referencia a cuando los sacó de Egipto, que tuvieron que cruzar el Mar Rojo, que tuvieron que cruzar el río de Jordán. Les está diciendo, yo voy a abrir puertas, yo voy a abrir camino y ustedes regresarán a su tierra. Dios tenía un propósito de redimirlos, de perdonarlos, de salvarlos. En Isaías 43 dice, pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios de Israel. Yo te he adquirido, he dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a Sabá. Porque él estaba mandando a Ciro junto con otros para poderlos rescatar, sacarlos de Babilonia. Él sabía lo que estaba haciendo, pero les estaba dando una advertencia. Yo creo que si el pueblo de Israel se hubiese vuelto a Dios en el momento que Isaías estaba prediciendo su futuro, tal vez las cosas hubiesen sido diferentes. Pero cuando Dios trae una palabra profética, y aquí yo quiero que usted esté muy pendiente, porque cuando Dios trae una palabra profética es porque Él sabe lo que tú vas a hacer mañana. Él sabe lo que tú vas a hacer de aquí a 10 años. Él sabía lo que el pueblo de Israel iba a hacer. Él ya sabía por qué proceso los tenía que pasar para que entendieran, apreciaran su palabra, entendieran y tuvieran temor de Dios.
Y la intención de Dios hablando a nosotros, a nuestro corazón hoy, es haciéndonos advertencia, diciéndonos, recuerda que mi venida está a las puertas. Recuerda que el infierno es real. Recuerda que hay un lago de fuego y azufre. Recuerda que te estoy hablando en serio, que yo voy a regresar por mi iglesia y que hay un cielo y una tierra nueva que está reservada para aquellos que son fieles. Nos presenta también, para poder terminar, Isaías nos está presentando a Jesús, a quien se sentará sobre el trono de David y quien reinará en santidad. Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque del versículo 5 al 6, porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se ha concedido el poder de gobernar. Y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Ese mismo niño que está profetizando Isaías capítulo 9 es el mismo hombre que presenta los capítulos 42 al 53 cuando está hablando del siervo sufriente, el siervo del Señor, lo que habría de padecer por su iglesia, lo que habría de padecer por la humanidad. Jesús es el cuadro perfecto dentro del libro de Isaías, donde él está diciendo, si viene juicio y si el pueblo va a ser rebelde, y como quiera van a pasar años y no solo el pueblo de Israel será rebelde, sino que la nación, el mundo entero será rebelde, y aún así les enviaré al único que los puede perdonar y los puede restaurar, el mismo que dará la vida por ustedes, para que cuando él regrese ustedes puedan morar con él. Oh, aleluya. Yo no sé cuán agradecido usted está de ese que ha dado la vida por nosotros. Entonces comprendemos que Ciro, Dios lo usó para libertar al pueblo de Israel del cautiverio de Babilonia. Pero Cristo, Él es el instrumento para liberar a la humanidad entera del cautiverio del pecado. No hay nadie como Él. No hay nadie como nuestro Dios. Oh, sí, Señor. Entonces, por eso es que le dice la palabra del Señor en Isaías 52, y con esto termino. El versículo 13 en adelante dice, mi siervo tendrá éxito. Y estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Mi siervo tendrá éxito. Será levantado y puesto muy alto. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana, así muchas naciones se quedarán admiradas. Los reyes al verlo no podrán decir palabra, porque verán y entenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz.
Por sus heridas alcanzamos salud. Todos nosotros nos perdimos como oveja, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa. Aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver sus descendientes. Por medio de él tendrá éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Oh, yo no sé si tú estás agradecido de un sacrificio tan grande. Dios ha sido maravilloso con nosotros. La misma misericordia que tuvo con el pueblo de Israel, que a pesar de que fueron unos malcriados, a pesar de que fueron unos que no tuvieron en cuenta de que con quien estaban batallando era con el soberano Dios, aún dentro de su ignorancia, de su incapacidad de comprensión, Dios le dio la oportunidad de salvación. Dios le dio la oportunidad de que se arrepintieran. Misma oportunidad que Dios te da hoy. Porque igual de rebelde que ha sido el pueblo de Israel, igual de rebelde hemos sido nosotros y hemos tomado en poco un sacrificio tan grande. El pueblo de Israel tal vez rechazó a Dios porque no tenían el Espíritu Santo de Dios en ellos para que los convenciera de pecado. Pero nosotros hoy como cristianos muchas veces hacemos que el Espíritu Santo de Dios se constrista y se eche a un lado porque nosotros no sabemos respetar las cosas de Dios. No sabemos apreciar la profecía, no sabemos apreciar el sacrificio de Cristo y creemos que nosotros tenemos control de nuestra propia salvación. Oh, pero Dios es soberano, Dios es todopoderoso y cuando Él habla, Él cumple y su palabra es fiel y verdadera. Y algún día nosotros tenemos que enfrentarnos a ese juicio delante de Dios. Y yo no sé usted, pero yo quiero ese momento de encontrarme con mi Cristo, que aunque sea para juzgarme tal vez por mis cosas malas, pero que al mismo tiempo me diga: oh, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A que me diga: apartaos de mí, no os conozco. A que me toque, a que sea juzgada y entrar al lago de fuego y azufre. En Cristo hay esperanza, mientras que en el mundo me traerá condenación. Me es mejor escoger a Dios que a los hombres. Me es mejor escoger al Espíritu Santo de vida, el Espíritu Santo de Dios, que es el que fortalece mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, a estar sostenida por mi propia inteligencia, por mis propios caprichos, por las cosas que yo quiero alcanzar. El libro de Isaías es un libro que está enriquecido, cosas maravillosas que Dios ha prometido para nosotros, para aquellos que permanecemos fieles. Volvámonos a la palabra, vivamos la palabra, no tomemos en poco los libros de los profetas pensando que solamente son para el pueblo de Israel, cuando la palabra de Dios ha sido escrita completa para aquellos que creen en Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos.
Él no cambia y sigue siendo el mismo Dios de juicio como sigue siendo el mismo Dios de amor. Así que agárrese de esas promesas, busque la palabra, la manera de intimidar con Dios. Y que ese Dios que hace justicia sea su Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde. Un abrazo, los amamos en el Señor y esperamos que esta palabra sea de bendición para sus corazones. Amén.